¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Oficio de la Memoria. Desde la Universidad Arturo Prat, la Universidad Estatal y obviamente desde la Biblioteca Central de nuestra Casa de Estudio. El Oficio de la Memoria donde recreamos el viejo hábito de conversar, el viejo hábito de dialogar, no solamente con nuestro invitado especial, sino que con todos ustedes desde sus casas. Hoy día en el Oficio de la Memoria, y tal como ha sido la lógica de programas anteriores, invitamos a un amigo, a un personaje iquiqueño, a alguien que tiene mucho que contarnos acerca de la historia de Iquique, de su agricultura, de su ganadería, de sus áreas verdes. Han conversado con nosotros geólogos, políticos, diputados, artistas visuales, teólogos, antropólogos. Hoy día tenemos a un ingeniero agrónomo, un hombre de Iquique, a quien le damos la bienvenida. Ítalo Lanino, Hola, ¿cómo Bernardo, estás, ¿qué tal? Ítalo? Bien, Bernardo, contento de estar un rato contigo y conversar algunas cosas propias nuestras, digamos, ¿no? Ítalo, hay cosas que tienen que ver con Iquique, en estas disyuntivas de los desarrollos mineros y otros desarrollos, donde la agricultura juega un rol importante. ¿Y quién mejor que tú para empezar con una pregunta general, así, ¿en qué está la agricultura de Iquique, del Norte Grande? Mira, yo creo que hay que pensar, por decir algunas cosas previas. Yo estudié agronomía, eh, incluso con gran sorpresa para mis profesores, porque cuando me preguntaron de dónde venía, me dijeron que usted se equivocó, debería haber seguido ingeniería en minas, pero no agronomía. Porque desde niño yo escuché que en La Pampa, especialmente, la agricultura era posible que no se realizaba por un problema de centralismo que había en Chile. Y que los tomates sean del tamaño de los melones del tamaño de los zapallos parecían cepelines, en fin. Hay toda una historia que a uno lo empapa desde niño, ¿no? Bueno, yo me convencí de eso. El problema fue cuando me pasaron los primeros ramos técnicos en la universidad, me di cuenta que habían algunas dificultades bastante serias para hacer agricultura. Pero ojo, se puede hacer agricultura, pero se puede hacer muy tecnificado. O sea, yo tuve la suerte de estar en Israel un tiempo, y te digo, Israel es el ejemplo de la lucha contra el desierto, pero tiene un desierto muy benigno, comparado con el nuestro, ojo, comparado con el nuestro. El nuestro realmente es un desierto salado, es muy duro para hacer agricultura. Lo puedes hacer, que eso, la tecnología está a través del tiempo, ¿no es cierto? Y ahora a través de la Universidad Arturo Prat, con su Departamento de Agricultura del Desierto, se han consolidado muchas tecnologías. Por lo tanto, la tecnología está. Lo que sí es interesante aclararle a la gente que la agricultura no es como se decía antes, o sea, agarrar un par de semillas, tirarla, colocarse bajo la sombra de un tamarugo y esperar la cosecha. No, hay que usar tecnología, hay que usar nuevos métodos que ya están probados, Lo importante es que la gente lo haga. A ver, eso significa a veces una dificultad en el sentido de que se necesita dinero para poder hacerlo. La tecnología tiene su precio. Pero la producción también tiene su precio. Por lo tanto, ahí se arreglan las cosas. Ítalo, tú eres de una familia muy iquiqueña, Sí, los laninos, ¿no? sí, Creo sí. que son una o dos familias. Sí, son poquitos. Unos ligados a la agricultura, Sí, como tu hijo, digamos, y otros ligados al Club Maestranza. sí, Hay varios sí, laninos. sí. El Yo viejo, soy machancino. tú eres machancino, Claro. claro, ligado al local ahí de Tarapacá con Amunati. Frente a la entrada del Coliseo. Eso en un lado, tenemos la Casa Roma de unos laninos también, Claro, y al claro. frente había otra casa grande, la favorita, La triunfante. Que la esa fue la triunfante, donde inició mi padre. tu padre, Claro. claro. ¿Dónde estudias tú, en Iquique? ¿Dónde la enseñanza primaria, dónde la realizas? Mira, la realicé. O sea, primero vivimos nosotros al lado del Club Mestranza, Al lado de Plumas, ya, ahí frente a la entrada del antiguo Teatro Coliseo. ya, Y fui al colegio, al colegio Artur Prat, ya, con la señora Blanca, con la Miss Blanca. Miss Flan, Ahí hicimos mi enseñanza básica. Después estuve en el colegio inglés. ya,
Estuve como 3 años preparándome para ser comerciante. Y hubo una conversación muy sincera con mi hermano en ese tiempo. Las situaciones en Iquique estaban un poco difíciles y decidí salirme del colegio inglés con gran pena por parte de mi madre en ese tiempo para seguir en el liceo y poder seguir una ¿cómo se llama? Una carrera universitaria. Un poco huyendo de lo que es comercio, ¿no? Sin embargo, la vida a uno le trae cosas sorpresas, ¿no? Te ha llegado de nuevo. ¡Fum! De nuevo vuelve uno a eso y ahí tenemos un negocio de venta de plantas, etcétera, etcétera. Y la experiencia de ese Iquique, ¿cómo era ese Iquique cuando tú eras joven? Oye, ¿Muchos malones? fíjate que, pero claro, mira, uno de los problemas que tenía mi madre era al cambiarme al liceo, digamos, era de que en el colegio inglés había una formación muy Disciplina estricta. metodista. Claro, y muy buena, Muy o sea, buena, no podía fumar. En fin, los bailes eran de esos tipos cowboy, ¿no es cierto? Claro. Y me pasé al liceo donde eran famosos los malones y todo lo demás, pues ya. No, fue muy entretenido. ¿Compañeros de curso del liceo? Del liceo tengo varios todavía. Algunos se nos han muerto, si ese es el problema más serio. Claro. ¿Y de ahí te fuiste a estudiar a Santiago? De ahí me fui a estudiar a Santiago en el Longino. Partimos con el Longino a la gran aventura de ir a estudiar a Santiago porque no había otra alternativa, digamos. Claro. En este momento la Universidad del Norte de Antofagasta recién estaba dando sus primeros pasos. Recién. Y como el resto de mis compañeros de curso del liceo, entre los cuales está Ronald Parra, que es cirujano dentista, ¿no es cierto? Sí. Está Freddy Toro, después está Jorge Cruz, que es de acá, uno de los funcionarios más antiguos de la universidad. Exactamente. En fin, todo eso partimos a la gran aventura y gracias a Dios nos fue bien, digamos. ¿Y después tú te regresas a Iquique? Sí, mira, yo tuve la suerte de que no siempre uno trabaja donde uno quiere, ¿no? Sí. Yo hice mis prácticas de verano de la universidad, la hice en Corfo, en la Estación Agrícola Canchones. O sea, las vacaciones de tercer año y cuarto año la hice mi práctica en Canchones. En ese tiempo estaba don Francisco Araya, de jefe de la parte agrícola, y él me recibió y hice durante 3 meses, digamos, cada vez, hice mi práctica. ¿Cuál es la idea de la Estación Experimental de Canchones? Mira, aparentemente la estación partió como una... esto está ligado a la familia Frelich y la familia Muffeler, que se instalaron en Los Puquios, que está al frente de la universidad, de la Estación Agrícola Canchones de la universidad ahora actualmente. Y ellos produjeron un vino, el vino de Canchones, que fue muy famoso. Luego Corfo contrató al señor Frelich, tengo entendido, para iniciar nuevamente, fundar la Estación Agrícola Canchones, que estaba dedicada fundamentalmente a probar cultivos que se pudieran producir en la zona. El señor Frelich era un ciudadano alemán que era muy estricto, digamos, como buen alemán, en toda su experiencia, en fin, anotó un montón de experiencias muy interesantes. Y luego la estación siguió y después tuvo algunos altibajos. Algunos altibajos. La estación posteriormente se inició el programa forestal ganadero, donde la parte ganadera y forestal fue lo prioritario, y luego la estación agrícola pasó a ser como un lugar de residencia para los profesionales y los técnicos y los científicos que llegaban de afuera a ver el fenómeno del tamarujo. Entonces, esta situación trajo que la Canchones se mantuvo. Después, el programa forestal ganadero el año 77 prácticamente se terminó y lo tomamos como Universidad del Norte. Yo estaba en la Universidad del Norte y lo pedimos en comodato y seguimos con la estación experimental nuevamente haciendo investigación. Posteriormente la Universidad del Norte desapareció de Iquique, hubo que entregar la estación y eso quedó Corfo y quedó semi-abandonado. Luego empezamos con la Universidad Arturo Prat y nuevamente hicimos la gestión para quedarnos con la universidad, con la Estación Agrícola Canchones y echarla a andar, pero ahora tuvimos más suerte. La regalaron. O sea, la verdad es que es una historia
Interesante. Sí, fíjate que, o sea, la estación agrícola Canchones la estaban licitando para cualquier uso. Habían algunas FP interesadas, habían como para hacerle un centro recreacional, etcétera, etcétera. Y nosotros como Universidad Arturo Prat, en ese tiempo yo era director de investigaciones acá, teníamos mucho de esas cosas, pero no teníamos ni un peso, ¿no? Entonces postulamos con la postura mínima para quedarnos con la estación. En ese tiempo, primero hicimos la gestión para pedirla en comodato gratuito y la respuesta fue de que no, que ya la investigación fue una respuesta muy trágica y cómica, digamos, porque en ese tiempo el funcionario de Santiago dijo que toda la investigación ya se había hecho y por lo tanto no era necesario tener una estación experimental. Así que postulamos como cualquier hijo de vecino. Pero entre medio vino el ministro de Educación en ese tiempo a visitarnos, faltando una semana para la apertura de las obras. Y con el rector de ese entonces, don René Biantini, hicimos realmente toda una estrategia para poder llevar a este señor, a este ministro, a Canchones. Lo llevamos, le mostramos, le dijimos lo que queríamos hacer. Y él habló con el general Pinochet. Y el día viernes nosotros a las 5 de la tarde, porque a las 6 creo que se abrían los papeles, empezamos a preguntar a Corfo Santiago por teléfono y me dijeron que se había postergado indefinidamente la apertura de los hogares. Y posteriormente nos regalaron la estación. Esa es la verdad de las cosas. Y esta ahora de propiedad de la universidad. Pero fue una vuelta bien especial que se dio ahí en la estación, pero hay que contar la verdad, ¿no? Tú tienes una experiencia universitaria bien interesante. Hemos hablado de la Norte y hemos hablado de la UNAP. El fenómeno de la Norte es un fenómeno muy interesante que prometía. ¿Qué sensación tienes tú con respecto a la Universidad del Norte? Mira, como muchas cosas del norte, yo creo que fue un proyecto abortado que pudo haber sido muy interesante. Muy interesante. Yo primera vez que veía una universidad tan comprometida con la región. O sea, la verdad que éramos Universidad del Norte. Sí. Era muy comprometida y todo lo hacíamos en función de Iquique, especialmente de Iquique. Se hicieron, oye, y con nada, con cero plata. O sea, te digo, nosotros entrábamos al gobierno regional, al CERPLAC, y se ponían manos arriba los tipos porque siempre llegábamos con proyectos para que nos financiaran ellos, con lo cual tuvimos bastante apoyo, mucho apoyo. Ahora, el problema fue que a nivel central la Universidad del Norte decidió continuar con Antofagasta solamente, y con Coquimbo y Arica. Creo que es algo de las cuales se estarían lamentando hoy día, ¿no? Mira, yo creo que sí, pero nos perjudicó enormemente al comienzo. Sí. O sea, yo te digo, fue una jugada que no quiero entrar en detalle porque podríamos entrar en regionalismos medio exacerbados, pero yo te digo, la Universidad del Norte eliminó la sede de Iquique antes de que se produjera la unión. O sea, en Antofagasta se unió la Universidad de Chile con la Universidad de Antofagasta, creo. Sí. Después en Arica estaba la Tarapacá, la Chile. Aquí era la Chile y la Universidad del Norte era la que se deberían de haber unido. Pero como se fue primero la Norte, quedó solamente la Universidad de Chile. Y con su presupuesto chiquitito. Mientras que en todas las otras partes donde se unieron las sedes universitarias, los presupuestos se sumaban. Y aquí hubo una jugada muy hábil, digamos, ¿cierto? Pero muy perjudicial para nosotros. Fue que primero se retiró la Norte y después se produjo la formación de la universidad. Fue lamentable. Fue lamentable, pero por otro lado permitió el desarrollo de lo que tenemos hoy día con la Arturo Prat, ¿no? Pero con todas las dificultades que pasamos como universidad. Perdona que te diga cómo pasamos, porque yo formé parte de este equipo, pero a veces hubo unos momentos en que con el presupuesto que nos quedó, digamos, que era solamente de la sede de la Universidad de Chile, de Iquique, que era la más chica de todas las sedes, el presupuesto de la sede de la universidad. A veces llegábamos y no sabíamos si íbamos a encontrar una cadena con un candado en la universidad. O sea, pasamos un momento muy difícil
Yo he mirado desde el balcón y en forma esporádica hago clases en la universidad, pero a mí me llamó mucho la atención el progreso que tuvo esta universidad posteriormente, digamos, gracias al empuje de la gente que dirigió el asunto y que solucionaron los problemas financieros. Pero te digo, la herencia que nos dejó el exiguo presupuesto de la Universidad de Chile, acá en Iquique, fue muy grave. Uno cuando piensa en la Universidad del Norte, uno piensa en el espacio donde estaban emplazados las estaciones de ferrocarriles, piensa en la sala de bolsillo, piensa en el museo, piensa en la televisión. Sí. Piensa en las salas de kinesiología que estaban ahí en Thompson abajo antes de llegar al vagón, digamos. Claro. Ahí estuvimos nosotros con el centro de Luga. También en el centro, el segundo, tercer piso, había unas maderas grandes en el centro de Luga. Uno piensa en ese potente desarrollo que hubo y uno dice, mira acá, ¿cómo fue lo que pasó? Digamos? Mira, teníamos unos directivos muy entusiastas, con mucha fuerza, que yo creo que hay que hacer un reconocimiento, ¿no? Está Óscar Iturra de vicerrector, digamos, que es un motor pero tremendo, acompañado por Jorge Iturra, ¿no es cierto? Y Checura, en fin, habían de Luqui, que realmente eran una planadora, entonces con nada. Eran todos iquiqueños. Sí, claro, entonces había una entrega más allá de lo normal, normal, digamos, como funcionario. Y eso hay que reconocerlo, digamos. Fueron unos intentos, lamentablemente fue un intento fallido. O sea, yo te diría que íbamos para arriba como avión y... Bueno, y recordar, por ejemplo, la labor de Guillermo Jorquera en el grupo de teatro, la de Mario Cruz en el conjunto folclórico, los bodegones. Oye, esa gente, yo te digo que si funcionábamos con poca plata, la gente del área de extensión de la universidad merecían un monumento, porque hacían cosas increíbles con 0 pesos, digamos. O sea, bueno, y además el origen de la televisión local está en la Norte. Telenorte, La de Norte, cual claro. Chávez es parte de ese equipo como camarógrafo, digamos, ¿no? Y director y otras cosas más. Entonces, le debemos mucho a ese periodo fuerte que tuvo la... Mira, hay muchas veces que hay gente que dice que hay algunos proyectos que son un fracaso, digamos, con pena, y algunos a veces con una malsana alegría. Sin embargo, marcan cosas. Y yo creo que sin quererlo, la Universidad Arturo Prat ha heredado algunas cosas. Muchas cosas. Porque la gente que participó allá está acá, no sé, pero... Hubo un legado ahí que mucha gente lo desconoce y que realmente es cierto. Exactamente. Hablemos del Instituto Isluga. ¿Cómo nace ese instituto? Mira, este centro de investigación, lo formó fundamentalmente Gabriel Martínez y su señora Verónica Cereceda. Partió con un énfasis absolutamente cultural, fundamentalmente con profesionales del área de las ciencias sociales. Posteriormente se le empezaron a agregar algunos técnicos, entre medio estaba metido yo, para apoyar en el fondo el desarrollo cultural de la zona. Yo creo que tenía una partida que era muy interesante, digamos, que yo la echo de menos de repente, es que era promover el desarrollo rural de Isluga, especialmente descentralizado, ¿no es cierto?, pero respetando las características propias del sector. O sea, yo recuerdo que en Arica, con todos los recursos que tuvieron como Junta de Adelanto, hicieron cosas muy interesantes en el altiplano, pero, por ejemplo, contrataron a un profesor peruano para hacer los diseños de tejido. Pero de alguna manera perdieron la identidad, digamos, de la zona. Que no se hizo un estudio, se rescataron tejidos muy antiguos de las que mantenía la gente. Que lo hicieron ustedes. Claro,
con el trabajo de la Verónica Cereceda hasta el día de hoy, un trabajo... Exacto, y muy interesante, pero fíjate que esto tenía una cosa muy interesante, que era rescatar los modelos que habían genuinamente de la zona. Claro. O sea, no era colocar el Pato Donald, digamos, por decirte una locura en un tejido aymara, no, era propio de la zona. Entonces, lo diferenciaba de la artesanía peruana, del sur del Perú, ¿no es cierto?, de la artesanía de Arica incluso, ¿cierto? Y era una cosa muy, muy nuestra, digamos. La idea era crear un museo moderno, digamos, un museo utilitario, digamos, para la gente, que ellos vieran las piezas y se inspiraran en ellos, y los mismos tejedoras hicieran, copiaran a sus ancestros. Posteriormente, esto se hizo con mucha ayuda, con todo el empeño que le puso ahí Óscar Iturra especialmente, ¿no es cierto? Y con el apoyo del gobierno regional, un apoyo muy fuerte del gobierno regional. Pero posteriormente se empezó a hincarle el diente a la parte agrícola, que era como propia del asunto, porque los tejidos, ¿no es cierto? O sea, la actividad fundamental era la agricultura y la ganadería, y la ganadería a su vez era la fuente de materia prima para hacer los tejidos. A la autoridad le empezó a gustar más el asunto productivo. Uno, porque yo creo que al igual que todos los que somos técnicos, digamos, ¿no es cierto? O sea, tecnócratas en este tema, tenemos cierta inclinación hacia ese lado. Y se fue desplazando la parte ciencias sociales un poquito. Ítalo, tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a retomar este tema, recordándole a nuestros televidentes que estamos en el Oficio de la Memoria desde la Universidad Arturo Prat, conversando con el ingeniero Ítalo Lanino desde la Biblioteca Central de la Universidad Arturo Prat. Una breve pausa, no se vayan porque ya volvemos. Cuando la memoria era el libro y la palabra Universidad Arturo Prat está presentando el Oficio de la Memoria. Qué bien, ya estamos de vuelta en la segunda parte del Oficio de la Memoria, conversando con el ingeniero y amigo nuestro iquiqueño Ítalo Lanino, y acaba de confesar entre las cámaras, maestrancino, además, sobre lo que ha sido la experiencia de la Universidad del Norte, la Universidad Arturo Prat, el Centro de Estudio del Desierto, Instituto Isluga, el Centro Isluga. Ítalo, estábamos hablando de este pequeño desplazamiento que se produce, recordando algunos personajes de ese tiempo, ¿no? Aparte de la Verónica Cereceda, la Patricia Proboste, la Marita Ortega, el Cairo Peroner, la Dina Medinsky, Ignacio Albornoz, que trabajaba contigo, ¿no? Un grupo bastante grande, ¿no? Sí. Ese desplazamiento de lo productivo se centraliza en la quinoa, ¿no? Mira, en la parte agrícola le dimos duro a la quinoa. Y a las alpacas y a las llamas en especial. Sí. Ahora, con la quinoa había una cosa bien interesante. Nosotros tuvimos una participación bien fuerte en esto, pero a nosotros nos tocó una parte del altiplano, del punto de vista agrícola, con muchas restricciones, digamos, de tal manera que el cultivo que se hacía de quinoa incluso era en condiciones muy adversas. O sea, piensa tú que en Perú, en la zona productora de quinoa, se siembra la quinoa en septiembre después de la lluvia superior a 10 milímetros. Y aquí se sembraba en septiembre, pero la lluvia, cuando teníamos suerte, caía en diciembre, ¿cierto? Sí. Entonces, las producciones de quinoa eran tremendamente variables. Bueno, las bondades que tiene la quinoa pues, son extraordinarias, ¿no es cierto? Tienen es uno de los pocos, yo diría, con la soya, que son vegetales que tienen proteína de la calidad que aporta la carne. Sí. Aminoácidos esenciales los tiene todos, en fin, etcétera, etcétera. Felizmente ahora José de la Torre ha retomado el tema, digamos, con bastante fuerza y lo han seguido. Ahora, yo tengo la tarea es difícil. ¿Es difícil en qué sentido? De que mientras nosotros tenemos una producción pequeña, con grandes variaciones por problemas de clima, etcétera, etcétera, en el Perú y en Bolivia las zonas
de quinoa son muy grandes. Sí. Por lo tanto, la cantidad que ellos producen es mucho mayor y probablemente los precios sean mucho más convenientes para ese lado que para el nuestro. Sin embargo, yo he visto muchos trabajos de José de la Torre que están dando, y yo quisiera felicitarlo públicamente a José, porque no es fácil. No es fácil. No es fácil. ¿Ah? Y ellos han tomado con mucho entusiasmo esto y han incorporado más gente, estudiantes de agronomía incluso, y están logrando antecedentes bien interesantes, muy, muy interesantes. Y además son porfiados, o sea, continúan Bueno, es la manera, ¿no? y Claro. lo sacan adelante. O sea, yo soy muy optimista. Yo en principio era un poquito pesimista por estas condiciones, digamos, un monstruo produciendo quinoa en Bolivia, en Perú y nosotros muy poquitito, pero yo creo que se la están arreglando bien. Pero además hoy día hay un factor que en tus años, los 70, 80, no había, que es el factor, hay una demanda hoy día por quinoa. Sí. La quinoa se ha metido fuertemente en el mercado y hay un sector, ABC1, llamémoslo como le llamemos, que consume Sí, quinoa. sí, sí. ¿Y cómo se resuelve el tema de la producción a la comercialización? Bueno, yo creo que la comercialización es uno de los grandes problemas que tenemos en general para todos los productos agrícolas. Agrícolas, sí. Nosotros los agrónomos nos enseñaron a producir y no a vender, hoy, No ¿no? a vender, ya. Lamentablemente, Ya. o buenamente. O sea, o formar un equipo con un gallo que venda, digamos, ¿cierto? Exactamente. Pero la comercialización yo creo que es un problema que cubre toda la situación de producción agrícola. Y yo creo que tenemos que buscar, o sea, a ver, este es como un juego de palabras, pero por favor, yo creo que es una realidad. Nosotros producíamos, o sea, buscábamos como ingenieros agrónomos, buscábamos qué producir, qué es lo que se adaptaba a la pampa. Con ese era nuestro fin. Yo creo que ahora hay que tener primero qué productos agrícolas tienen muy buenos precios y en qué época, sobre todo en nuestros mercados vecinos, y buscar qué productos de eso podemos producir nosotros en la pampa. Claro. ¿Ya? Porque si los melones son famosos en Canchones, ¿no es cierto? Pero tú produces más de 20 toneladas a la semana y el precio lo mandas tú mismo al suelo. Claro, ¿Ah? claro. Entonces, yo creo que la quinoa está pasando por un momento interesante, que es la demanda que hay a niveles que antes no se consumía. No se consume. Fíjate que en Perú, en el tiempo que yo participé en seminarios y congresos, tenían el problema de que a la quinoa a nivel de población pensaban de que era como un alimento de pobre. Ya. Estaba un poco desprestigiado por ahí, o sea, servir comida quinoa en la casa era como un alimento de pobre. Y después ahora se han reconocido sus virtudes, ¿no es cierto? Y ha pasado a ser al revés, digamos, ¿cierto? Sí. Oye, la quinoa es cara porque es una cosa muy especial. Muy especial. Muy especial. Claro. Y realmente es muy especial. Además con el gran fenómeno que estamos viendo hoy día de que hay un cuidado con respecto a nuestra gastronomía, a desechar los chatarra y una comida sana, más saludable, la quinoa ocupa un lugar especial en eso. Sí, yo creo que ahora, yo te digo, se arregla este problema de comercialización y los poblados del altiplano van a resurgir grandemente. Fíjate que el fin de semana pasado fui a comprar fruta al mercado ¿Ya? y encontré esas viejas frutas nuestras, la pera de Pascua, por ejemplo, y los tumbos también, que son productos típicamente regionales. Ítalo, tú hoy día estás en el rubro de las plantas ornamentales también, Sí, ¿no es cierto? sí. ¿Hay consumo en Iquique de esos productos? Sí, sí, bastante, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno que sucede. Ya, ¿y qué tipo de gente consume? ¿Hay un perfil de tus clientes con Mira, respecto a eso? yo te diría que todo el mundo consume. Ya. Todo el mundo, desde la persona más humilde Ya. hasta la persona más pudiente. Ya. Mira, a mí yo caí, digamos, en este asunto de las plantas ornamentales, yo digo por un accidente de mi vida. O sea, yo quedé cesante un día sábado a las 2 de la tarde y caput, digamos, y no hallaba qué hacer, digamos. A todo esto yo había colaborado con el alcalde en ese tiempo, Egidio Feliu, Ya. en solucionar algunos problemas puntuales de algunas plazas y
me acerqué a él entonces para ofrecerme como jardinero. Bien. Y ahí empezó mi actividad, Bien. digamos, relacionada con las plantas ornamentales. Pero fíjate que a mí me llamó la atención porque yo estaba acostumbrado a trabajar en la Pampa, en la precordillera, Sí. en el altiplano, nunca me había metido en la ciudad. Y una de las cosas que me llamó la atención con mucha tristeza en ese tiempo fue, estoy hablando del año 81, fue la poca cultura con respecto a las plantas ornamentales. O sea, y esto no como un problema socioeconómico, sino que un problema cultural, netamente. ¿Ah? Sí. O sea, No de la tenemos. viejita más encopetada hasta la persona más humilde, Claro. por sacar una ramita de una cucarda, ¿no es cierto?, te desarmaban la planta y no les importaba un pepino. O si no, te lo llevaban, digamos, no porque no pudieran comprarla, sino que porque les gustaba eso. Todavía yo creo que queda algunos problemas de ese tipo. El otro día me comentaban de que en el Parque de Balmaceda se habían robado los aspersores, fíjate. Claro. Entonces, no hay un reconocimiento que vivimos en el desierto. Yo creo que es una de las cosas tristes, ¿no? O sea, Hay cosas paradojales. Fíjate que el otro día, después de esta lluvia fuerte que tuvimos en el mes de enero, al día siguiente temprano, 8 de la mañana, voy por el Parque Almacén y están los jardineros regando. Entonces uno dice... Pero mira, bueno, hay un detalle que es bien importante. Y a mí me hubiese gustado mucho dejarte con ese punto. Yeah. Pero te lo voy a rebatir un poquitito. Me encantaría. Si tú te fijas, la lluvia viene... Nosotros como nortinos, eso fue un diluvio. Casi el fin del mundo. Pero si tú te fijas y tú vas a una arena que está mojada, que le cayó la lluvia, Esparce. y haces un pequeño hoyito, Yeah. te vas a dar cuenta que la penetración del agua fue 2-3 centímetros, no penetró más. Yeah. Y las raíces de las plantas están mucho más abajo. Yeah. Entonces, bueno, mi señora me decía cuando veníamos, mira qué ridículo cómo están, un momentito. Yeah. Tienen que regarlo, lamentablemente, Yeah. porque la penetración del agua que se necesita para las plantas Mucho más es de acuerdo profundo. a donde están las raíces. Digamos, si es pasto, Yeah. 30 centímetros, si es un árbol mucho mayor. Ahí te das cuenta. Entonces, Muy buena explicación, porque uno del Lego ve eso y dice Claro. el agua penetra. pero mira, a mí me dio no sé qué, porque es una crítica que se hace Sí. generalmente por Sí. todo el mundo y que lo pagan los amigos, lo pagan los platos El los gremio. amigos de la municipalidad. Claro, ¿no es cierto? los Estos amigos del gallos. gremio no saben Claro. nada, claro. Entonces, pero no, fíjate, es un detalle que es importante. Y yo te invito a que la próxima lluvia, que espero que no sea tan No, fuerte, que no, claro. hacer esto que te digo yo y Sí, ver tienes hasta dónde razón. penetra. Y esa es la que te indica Claro. cuán importante para el jardín Claro. fue la lluvia. Con respecto al consumo de plantas ornamentales al interior de las casas, es un fenómeno que se ha ido masificando, pero es de corta data, ¿no es cierto? Sí, oye, yo tengo que dar muchas gracias a Dios, porque Yeah. llegó gente a la zona central. Claro. El iquiqueño No tiene no planta. tiene cultura No, botánica. oye. no tenemos nosotros. Mira, yo Apenas recuerdo... comemos ensalada. imagínate. Sí, es cierto, fíjate que yo recuerdo de que decían, no, antes en Iquique no habían jardines porque no teníamos agua. Sin embargo, las señoras salían a regar la la tierra, ¿no es cierto? para que Mientras tuviera durita. copuchaban la última, Claro. era Claro. el paisaje normal. Sí. Cuando con esa misma agua que tiraban a la tierra, ¿no es cierto?, podían haber criado un árbol. Un error, sí. Y tú tendrías de frente a cada casa un árbol Claro. en Iquique que te cambia el panorama totalmente. ¿Cuál sería el árbol más carne perro que crece rápido con poca agua que uno podría tener? Decir, mire, plantemos todos estos árboles. Mira, hay varios árboles. El aromo uno de ellos. El aromo es uno de ellos, la casa. carneperro, ¿no? El carneperro tiene problemas de que en algunos casos, hay que decirlo calladito porque es un poco alérgico, o sea, produce alergia a algunas personas. Hay que tener un poquito cuidado en eso. Pero la alergia se la produce cuando la floración, que va bastante abundante, pero yo creo que no es tan grave. Después está el pimiento, que es un árbol muy de la zona, Muy de la zona, sí. pero que es un poquito lento para crecer. Ya. Y después aparecieron algunos árboles como la casuarina, que es un árbol de crecimiento tremendamente rápido, y que tiene unas hojas muy parecidas al pino. Ya. El problema está en que aquí tú te encuentras con cosas divertidas. Oye, un árbol sí, pero bota muchas hojas.
Entonces, Bueno, ¿qué quiere? Ahora plástico. Claro. entonces eso la gente reclama, ¿sí? Sí, pero quiero un árbol que no bote muchas hojas, porque hay que estar limpiando a cada rato. ¿Sabes? Esto de poca agua, también hay que tener cuidado, Bernardo, porque resulta que hay plantas que no mueren cuando tienen algún accidente y reciben poca agua, no mueren, pero no se ven bonitas. ¿Cierto? Por ejemplo, dicen, la doca es mejor que el césped porque se necesita menos agua. Sí, yo creo que sí, que necesita menos agua, pero no hay que irse al extremo de no regarla, porque si bien es cierto, si tú le cortas una semana el agua a la doca, no se va a morir. Es muy probable que no se muera, pero por Dios que va a estar fea. Y supuestamente tú colocas plantas ornamentales para que se vea bonito tu entorno. Claro, obviamente. Si no, para no que... se puede. Si uno compara, Ítalo, el Parque Balmaceda recién inaugurado con un terreno peligroso. con el parque con el que está al lado, digamos, Sí. el Cabancha. Cabancha. Hay un diseño de plantas ornamentales muy diferente, ¿no? Sí. El nuevo es puro césped, Sí. con todos los problemas que involucra el césped por el tema de agua, cuidado, ¿no? El otro tiene un diseño un poco más quiche en algunas cosas, tiene un montón de... ¿no? Pero uno que es de afuera, uno que no es agrónomo, uno que vive y sufre la ciudad todos los días, uno dice, ¿por qué no, en vez de plantar ese césped, por qué no plantar, por ejemplo, cactus? Que el cactus resulta bastante bien en algunos casos, ¿no? ¿A ti qué idea se te ocurre con respecto a eso? Mira, yo creo que las plazas y los sitios de recreación con césped y con árboles han tenido una evolución en Iquique. O sea, antes no teníamos nada. Sí. Luego se empezó a introducir las plazas con césped, ¿no es cierto? Y tuvimos grandes extensiones de césped. Sí. Y yo creo que falta otra etapa más. Yeah. ¿No? Yo creo que el césped se gasta harta agua. O sea, en verano, fíjate, tú gastas, para tener un césped bonito, deberías de usar entre 7 a 10 litros de agua por metro cuadrado día. Si lo quieres tener bonito, ahora si lo quieres tener más o menos, bueno, lo resté un poco de agua, pero si lo quieres tener una cosa bonita. Entonces, yo creo que una alternativa interesante sería, deben de haber otras más, es que estas zonas enormes de césped, digamos, se pudieran modificar con otros adornos, ¿cierto? Sí. Cactus, un poco consumidores de agua, o piedras, pero que mantuvieran un diseño nortino desértico exacto, y coherente. y que sea coordinado con todo el resto de la orilla, ¿no? Exactamente. Y con eso, si uno se pone en el plano de transformar eso, como de alguna forma lo están haciendo, tú podrías ahorrar el 50% del agua. Que no es... Que no sería poca cosa. un ahorro en dinero, Sí. que además sería como diría yo, que podría duplicar en el fondo, con mayor consumo de agua, las áreas verdes de la ciudad, ¿cierto? Bueno, yo creo que hay más de una solución, pero mi solución es esa, digamos. Yo creo que... Oye, hagamos figuras con piedras, digamos, que sean... Y tú puedes, aquí hay en la zona hay una fuente de información increíble, ¿no es cierto? Una idea que uno hacía al pasar, digamos. Yo no me atrevería a hacer un diseño de ese tipo porque desconozco las cosas básicas, pero si tú acudes a los estudiantes de arquitectura, por ejemplo, y le haces un concurso para ellos. Es creativo, pero 100%. Claro, que una todo a lo largo del borde costero, yo creo que sería bien interesante. Muy interesante porque ahí tendríamos una línea de coherente y tendríamos jardines con identidad, con las cosas nuestras. Y ahorrando agua. Y que es lo más importante. La queñua no se da por acá, no es altiplánica definitivamente. Mira, la queñua es un árbol que es bien peculiar, porfiado, ¿no? Bien porfiado, ya. No es fácil reproducirlo. No es fácil reproducirlo. No, tengo entendido que un profesor acá de la universidad logró reproducirlo con mayor rapidez, digamos. Pero es un árbol muy del altiplano. Es el único árbol en el altiplano. Sí, el único árbol del altiplano. Sí. Es el único árbol.
es muy lento el crecimiento, pero no habría, o sea, yo creo que hay que, mira, Bernardo, aquí hay unas situaciones que uno me da, de repente hay gente que no le va a gustar lo que voy a decir, digamos. Vivimos en un desierto. Sí, claro. Esto, aunque parezca reiterativo, digamos, Sí. es cierto, y no debemos olvidarlo, Sí. ¿cierto? O sea, si tú quieres tropicalizar nuestra costa, es una tarea muy dura, Muy dura, sí. Y de hecho nuestra costa es desértica pura, o sea, tú tienes muchas especies ornamentales que se dan muy bien en la zona central, en la costa, pero que aquí no funciona. Claro. Definitivamente no funciona, que el aire es más salino, que el spray es más, que no sé si el agua de mar es más salada acá que en otro lado, pero hay unas limitantes muy serias, muy serias. Entonces, yo creo que hay que modificar un poco el ambiente, hacerlo grato por todo este asunto del turismo y todo lo que tú quieras, pero manteniendo ciertos resguardos. Fíjate tú lo que pasa con las palmeras en Cabancha. Sí. Si tú te fijas, las palmeras que están protegidas por el casino de juego, tan preciosas, son palmeras tropicales, son muy lindas, se ven muy lindas, pero se empieza a producir un deterioro de las palmeras tropicales en la medida que tú avanzas hacia el norte. Y después, frente al Granadero, tú ya la cosa se empieza a complicar bastante. ¿Ah? Sí. Entonces, yo creo que hay que buscar algún ajuste ahí donde tú puedas conseguir plantas que sean muy bonitas, que te cambien el entorno, que te hagan más amable, digamos, el panorama, que te atraigan más turistas, ¿no es cierto? Sí. Que es una acción interesantísima que está viviendo Iquique, pero al mismo tiempo que sean plantas que sean resistentes a las condiciones de la zona. Claro, porque mucha de la población que viene de fuera a radicarse en Iquique, yo digo, no solamente trae las maletas, sino que trae su paisaje y quiere replicar acá el paisaje. Entonces vemos unos jardines inmensos, unos céspedes inmensos, entonces uno dice acá algo está funcionando mal, ¿no? algo está funcionando mal, exactamente. Y el otro fenómeno interesante que tú tocas es el gusto que tiene Arique y Iquique por las palmeras, ¿te has dado cuenta? Yo no sé, yo no encuentro, mira, ya estamos metidos ya en este tema, ¿no? Pero la palmera, si es muy hermosa, digamos, desde el punto de vista ornamental, por Dios que es inútil desde el punto de vista del sol, ¿no? Es inútilmente el sol. Porque tú prácticamente tienes que abrazar a una palmera Para que te toque algo, y luego tiene sus crecimientos tan lentos. Claro. Yo no sé desde qué época se empezó a fraguar la idea lo que yo llamo el palmerismo. Esta idea de que esto empezó aparentemente hace varios años atrás, y al parecer nos equivocamos un poco. Creo yo, esto no tengo absolutamente, no tengo ninguna seguridad. Uno ve las fotos antiguas de Iquique, del Iquique antiguo, y al parecer, me ha tocado de repente la casualidad de verla, las palmeras que predominan son las palmeras de hoja larga. Esas que caen. Esas que caen. Hoy día no hay esas. No es como esas, como manitos. ¿no? Sí, esas que caen con hartos dátiles. Exacto. Claro. Y aparentemente son las que deberían de funcionar. Si estaban en ese tiempo era porque funcionaban mejor. Sin embargo, ahora la municipalidad ha vuelto a eso y han incorporado y aparentemente colocó una ahí en Playa Brava, donde había un estacionamiento antes, y pasaron muy bien el invierno, digamos. Y además el invierno salino. Entonces, que es el más complicado de todo. Entonces, parece que le están buscando el ajuste a lo que realmente se da. Claro. Mira, yo creo que hay que ser cuidadoso en esto, porque por otro lado están los famosos patos chicos, ¿no es cierto? Que le dan duro a los árboles. Nuevos invitados. Claro. Que así como hay gente que reclama cuando se les mata o cuando se les corre, ¿no es cierto? Un grupo protector de los patos checos, si se formaría un grupo protector de las palmeras, tendríamos una guerra mundial acá en Iquique. Claro, exacto. Porque, si bien es cierto, tienen todos los derechos los patos de vivir, ¿no es cierto? Las palmeras también tienen derecho a vivir. Y además los patos checos ahora están literalmente produciendo una invasión. Acá dentro de la universidad, dentro del campus, ya hay patos checos. Fíjate. Bueno, eso obedece también a los cambios climáticos, a los cambios que el hombre ha efectuado sobre el macrosistema, ¿no? Claro. Pero hay que ver soluciones para ese tipo de... Sí, porque tú has visto la cantidad de palmeras que han muerto por eso, ¿no? Y árboles que han muerto ahí en el ex estadio municipal.
hubieron árboles que se murieron, ¿no? ¿Y Telo, tú nunca hiciste deporte? Mira, yo, si a mí me preguntaras de qué cosa, o sea, yo soy muy agradecido de la vida. Yeah. Pero tengo dos cosas que, por lo menos, que me molesta que no haber logrado hacerlo. Yeah. Uno, ser un buen futbolista para jugar por el Mechanza. Yeah. ¿Ah? Y el otro es tocar algún instrumento musical. Yeah, yeah. ¿Ah? Y jugué, oye, con el agravante de que como yo era, mi padre fue presidente honorario del Mechanza durante muchos años. Toda la vida, claro. Claro, entonces, como yo era el hijo de don José, me colocaron y quedaba gente muy buena fuera del asunto. Entonces, yo seguía esta onda hasta que me di cuenta que yo perjudicaba a mi equipo más que ganar, más que favorecer. Entonces, ¿por qué? Porque el entrenador me colocaba a mí sabiendo que era súper malo, digamos, o sea, en contra y quedando afuera gente que no tenía ningún problema, o sea, que era muy buena, digamos. Entonces, yo me fui retirando. Pero a mí me costó harto convencerme porque a mí me gustaba el fútbol, digamos, ¿te das cuenta? Pero era muy malo, pero muy malo. Bueno, con esa confesión de partes que además habla muy bien de ti, porque hay que reconocer lo que uno no es, estamos despidiendo el programa Ítalo. Ha sido bastante agradable haber tocado todos estos temas de nuestra zona y realmente te quiero agradecer que te hayas dado tu tiempo para conversar en el oficio de la memoria. Fue muy agradable contar, a pesar de que uno sabe cuál es el único problema de esta conversación, es que me sentí un poco más viejo de lo que soy. No, pero vamos a tratar de mejorar con la cámara, pero bueno, cuando uno empieza a contar su experiencia quiere decir que ya han pasado los años, pero la gracia es poder, como lo estamos haciendo de una otra manera en este programa, es sistematizar información, compartir en algunos temas que tenemos en común. Bernardo, ha sido muy agradable conversar contigo. Gracias. De esta manera estamos finalizando un nuevo programa del Oficio de la Memoria desde la Universidad Arturo Prat. Un espacio para conversar, un espacio para el diálogo en este Iquique tan irreconocible en algunos sentidos, con las claves del Maestranza, con las claves del Iquique antiguo y con las claves del futuro también de esta ciudad. Nos despedimos hasta un próximo programa. Adiós.